Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y bueno, chicos, en cualquier momento, digamos que en este caso, pues no sé cómo prefieren, hacer las preguntas al final o en cualquier Sí, momento de la presentación. yo creo que al final mejor para que no interrumpamos como el hilo de Caro y también pues para que la presentación no se nos vaya a extender mucho. Igual Caro está también trabajando, los Ahorita, chicos están en semana de parcial, entonces lo ideal no, es yo que sea ahorita, al final. listo, perfecto, no, yo ahorita incluso tengo clase. Listo, Entonces, gracias. bueno, entonces, bueno, el día de hoy, pues entonces le voy a, el título de la presentación, pues antes la había preparado, porque pues en esa presentación la usamos para un foro, pues en la Universidad Nacional, que es donde actualmente estoy trabajando, y se llama Vacunarse contra la COVID-19, eso hay que tomárselo en serio. Entonces, esta presentación contiene pues conceptos básicos, es una presentación muy básica donde yo trato como de explicarles un poco en qué consisten las vacunas, haciendo el asunto y en qué consiste un poco el panorama de la vacunación, tratando de poner conceptos que realmente todo el mundo entienda. Entonces, iniciamos con el concepto de qué es un virus, qué es memoria inmunológica, qué es anticuerpos neutralizantes, qué es inmunidad de rebaño y más o menos qué se sabe frente a la inmunidad contra la COVID-19, que realmente eh, pues hay, digamos que bastantes incógnitas debido a ser pues una enfermedad completamente nueva. En generalidades de las vacunas, un poco, las vacunas que salieron contra la COVID-19 y un poco sobre el esquema pues, de vacunación en Colombia. Entonces, ¿qué es un virus, chicos? Pues un virus, resulta y sucede que los virus son unos microorganismos que se encuentran entre el umbral de lo vivo y lo no vivo. Realmente aún no hay un consenso entre si realmente estos microorganismos se consideran vivos o no, porque ellos cuando se encuentran en el medio extracelular son completamente inertes y no tienen ningún tipo de actividad metabólica, o sea, no pueden hacer ningún tipo de reacción química característica de la vida. Ellos son parásitos intracelulares obligatorios, es decir, ellos para poderse replicar y para poder hacer su ciclo de vida, ellos tienen que encontrarse en la célula hospedera y normalmente pues cada tipo de virus tiene un rango de células hospederas. Normalmente los virus entran a la célula porque ellos en las células normalmente en su membrana están llenas de proteínas y los virus van a entrar a la célula porque parte de esa estructura proteica que tienen, ellos son ácidos nucleicos y proteínas, van a interactuar, parte de esa estructura proteica que tienen va a interactuar con alguna de las proteínas de la célula. Y eso va a hacer que los virus penetren por endocitosis, posteriormente se desarme la estructura proteica que cubre su genoma que se llama cápside y se inicie con toda esa maquinaria enzimática de la célula el proceso de replicación de su genoma y la síntesis de proteínas para poder producir otros nuevos virus que posteriormente van a salir de la célula a infectar unas nuevas células. Ellos su principal interés es poder buscar siempre células para poder replicarse. Entonces, en el caso del virus del SARS-CoV-2, este virus pues se llamó así porque realmente se encontró muy similar y hace parte del mismo género, del mismo grupo de los virus, de un virus que en el 2010 había generado también una epidemia, pues pero nunca llegó a ser tan grande, pues ni se declaró pandemia, que fue la epidemia del SARS. Entonces, estos son unos virus que normalmente o en algunos de ellos están asociados a la transmisión por murciélagos, hacen parte del género beta coronavirus y son virus que tienen una cápside, tienen un genoma de RNA, tienen una estructura proteica que se llama cápside, que es la que envuelve ese genoma, aquí la podemos ver, tienen una envoltura lipídica y en esa envoltura lipídica ellos van a tener unas proteínas ancladas que se llaman las proteínas de membrana, entre esas que está la proteína S, que es la proteína spike. Esa proteína es la que va a utilizar el virus para poder entrar a la célula. Si el virus no tiene esa proteína, no puede entrar a la célula. Y él utiliza
para poder infectar a las células, él va a reconocer una enzima celular, que es la enzima ACE, que es la enzima convertidora, y angiotensina 2, que es una enzima encargada de la regulación de la presión sanguínea. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la envoltura que es lipídica es la que en este caso, que es un virus envuelto porque tiene esa envoltura lipídica, va a contener la proteína que va a ayudar a que el virus entre en la célula. El hecho de que sea una envoltura lipídica, ustedes saben, y cuando uno está haciendo actividades como por ejemplo lavar platos, los lípidos suelen desensamblarse de ese tipo de estructuras cuando adicionamos detergentes. Entonces, eso hace que, por ejemplo, este virus realmente sí sea muy efectivo a medidas como limpiarnos con alcohol o utilizar detergentes y jabones para constantemente estarnos lavando las manos para poder destruir las partículas virales. Lo que no pasa con virus que no tienen envoltura lipídica, los que se llaman virus desnudos, que normalmente son los virus que se transmiten de manera gastrointestinal. Entonces, para poder entender un poco por qué lo que hacemos con una vacuna, cómo es que funciona una vacuna, tenemos que entender un poco el concepto de qué es memoria inmunológica. Entonces, resulta y sucede que nosotros tenemos un sistema que está constantemente en vigilancia hacia las posibles infecciones que podamos tener. O sea, él trata de estar en vigilancia con todas las cosas externas que nos puedan ingresar a nuestro organismo y posiblemente dañarlo. Entonces, ese sistema adicionalmente tiene una característica y es que tiene una memoria. A medida que él repetidamente se va exponiendo al mismo microorganismo, cada vez esa respuesta va a ser más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros tenemos una exposición inicial, ya sea porque nos infectamos, entonces con este virus, parte de ese sistema inmune, que es el que está patrullando a ver qué carajos raro entra al organismo para poderlo destruir, él va a tener unas células que se van a encargar, uno, de especializarse en matar células infectadas y otras muy importantes en este caso, que son las células que van a producir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Por los que de pronto no lo saben. Entonces, los anticuerpos son unas proteínas que permiten bloquear o unirse a diferentes estructuras de los microorganismos, ya sea para impedir que hagan funciones importantes de los microorganismos o porque realmente algunas células del sistema inmune, cuando encuentran los microorganismos unidos a anticuerpos, los reconoce más fácil y puede proceder a fagocitarlos y a posteriormente destruirlos. Resulta y sucede que estos mecanismos entre las células productoras de anticuerpo y las células citotóxicas son mecanismos que en el momento inicial se demoran más o menos unas 3 semanas activándose. Pero ellos van a quedarse unas células llamadas células de memoria que son de larga vida, para que cuando tengamos una exposición secundaria ya no nos tardemos unas 3 semanas en activarse, sino que inmediatamente estos mecanismos se activan, pero se activan mucho más fuerte. Y al activarse mucho más fuerte, entonces es una respuesta secundaria donde hay más anticuerpos, más células que se dedican a matar las células infectadas, y por consecuente hay una mejor respuesta en la infección. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, en este caso, pues, o lo que se busca con una vacuna es que la exposición inicial no sea la infección directamente, sino que lo que hacemos es que hacemos una exposición inicial con material que pueda ser reconocido por ese sistema inmune, pero que no sea infeccioso o que no nos genere enfermedad, con material que pueda ser reconocido para ese sistema inmune, para que se haga una respuesta inmune primaria y cuando entonces ya tengamos esa respuesta secundaria, porque nos infectamos, entonces esa respuesta sea mucho más fuerte y no nos generemos, en este caso, no generemos una enfermedad grave, porque realmente las vacunas para la COVID-19 se diseñaron más en bueno, no se diseñaron, o sea, fue lo que se logró diseñar, ¿cierto? Lo ideal de una vacuna es que te evitara la infección, pero se ha observado que estas vacunas en muy baja proporción evitan la infección. Realmente lo que evitan es que uno, o la mayoría de ellas, es que uno se enferme y se enferme grave. Entonces, en el caso de los virus, esos anticuerpos que produce el sistema inmune, van a haber algunos de ellos que van a ser
se van a unir directamente a la proteína que utiliza el virus para poder entrar a la célula. Si la proteína que utiliza el virus para poder unirse al receptor de la célula va a estar bloqueada, ¿ustedes qué creen que puede pasar? ¿El virus puede entrar a la célula? Pues no, el virus no va a poder entrar a la célula porque en este caso, para que el virus pueda entrar a esta célula, este receptor ACE tiene que interactuar con estas moléculas de Spike que son verdes, pero si hay un anticuerpo que está unido a Spike, el virus no va a poder entrar a la célula, no va a ocurrir un establecimiento de la infección y por consecuente, digamos que va a ser muy difícil que se establezca una infección común fuerte para que nos genere una enfermedad. Y eso es lo que los anticuerpos que se buscan que se generen con una vacunación. O sea, lo que uno desea que se genere con una vacuna para virus es principalmente anticuerpos neutralizantes. O sea, que nos impidan que en gran proporción que el virus logre entrar a la célula, ya sea porque nos disminuya el chance de infectarnos, ¿cierto? En este caso, la disminución del chance de infectarnos no es tan fuerte, pero sí que disminuya la posibilidad de que ocurra enfermedad. ¿Qué se conoce un poco sobre la inmunidad frente a este virus? Pues resulta y sucede que como este virus nos cayó por sorpresa, lo único que más o menos se sabía era lo que se conocía para el virus más cercano que se había estudiado, que era el virus del SARS en el 2010. No obstante, entonces, al principio, y ahí es donde vemos que mucha de la información que teníamos ha cambiado. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud no nos recomendó usar tapabocas, o sea, los primeros meses de pandemia, si ustedes se metían a la página de la Organización Mundial de la Salud, solamente recomendaba usar tapabocas a las personas que tenían síntomas. Posteriormente, esa medida fue cambiando y dijo, no, todo el mundo utilice tapabocas y salga con tapabocas a la calle, porque se observaba que realmente en los lugares donde todo el mundo se ponía tapabocas, sí se disminuía la transmisión, era mucho menos rápida. Entonces, pues digamos que muy pocas cosas realmente conocemos y tenemos certezas a largo plazo de lo que puede ocurrir con esta infección. Entonces, un estudio muy bonito que salió hace por ahí mes y medio fue un estudio en el que empezaron a seguir cómo se comportaba ese sistema inmune en los pacientes que se infectaron hace más de un año, ¿cierto? Y lo siguieron por 8 meses. ¿Cierto? Porque pues realmente como que la mayor proporción de pacientes fue a partir de marzo que se declaró pandemia y el artículo salió hace poco. Entonces, ahí encontraron que realmente, o sea, cuando nosotros nos infectamos para COVID-19, nuestro sistema inmune sí responde y se generan realmente mecanismos que van a quedar guardaditos para protegernos frente a una infección secundaria. Entonces, la mayoría de esos mecanismos es la producción de anticuerpos. La producción de anticuerpos ya se ha demostrado que los anticuerpos, por lo menos más de 6 meses, la mayor proporción de individuos van a tener anticuerpos, que es los que tienen G. ¿Cierto? Y muchos de estos van a tener también, cuando son gen negro, es porque tienen también linfocitos CD4, linfocitos 8 y anticuerpos IgA, pero ahí no los voy a enredar. Pero exceptuando por estos individuos que estaban aquí en blanquito, que no tenían anticuerpos, todos estos individuos que están en colorcitos tenían anticuerpos hasta 6 meses posterior a la infección. Entonces, eso indicó que realmente la mayoría de personas producen una buena respuesta, o la mayoría de personas que se infectan y se enferman o que fueron detectadas, realmente producen una muy buena respuesta a anticuerpos. Lastimosamente, se ha observado que la gente que se enferma más grave es la que mejor respuesta a anticuerpos monta. ¿Qué quiere decir? Primero se pensaba que si de pronto esos anticuerpos no nos estaban protegiendo, sino que estaban haciendo un efecto contrario, similar a lo que ocurre en una infección como el dengue, donde las infecciones secundarias pueden ser más fuertes. Y esa era una hipótesis, pero no. Realmente se dieron cuenta que los anticuerpos sí protegen frente a infecciones secundarias, porque si no serían mucho más comunes las reinfecciones con SARS-CoV-2. O sea, hay reinfecciones, pero no son tan comunes desde el punto de vista poblacional. Lo que pasa es que los anticuerpos los producimos un mes después de estar infectados. Cuando ya la gente que realmente está grave después de un mes de haberse contagiado con el virus, es porque realmente ya está muy grave y esos anticuerpos no van a hacer nada y esos individuos lo más probable es que vayan a morir.
Entonces, resulta y sucede que entender un poquito cómo funciona esa respuesta inmune, pues es importante para entender también cómo es el panorama o qué proporción de la población ya se infectó, porque ahí es donde le voy a explicar un concepto importante que es el concepto de inmunidad de rebaño. Entonces, fuera del poder estar identificando o en el seguimiento de una pandemia, fuera del poder estar identificando cuántos son los casos que se presentan por día, cuáles son los individuos que se hospitalizan, cuáles no, también es fundamental saber ya qué proporción de la población se infectó. Lastimosamente el país no va muy rápido con esto, pero un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud sí empezó a evaluar la presencia de anticuerpos en diferentes ciudades del país. Se lo hizo para 10 ciudades, encontrando o hasta el momento reportando los datos de la positividad que había para octubre del año pasado, es como el informe que se encuentra en la página web, y para octubre del 2020 ya el 30% de la población, por ejemplo, de la ciudad de Medellín tenía anticuerpos para SARS-CoV-2, es decir, que ya el 30% de la población de Medellín se había infectado. Entonces, resulta y sucede que hay algo fundamental en este concepto y es que, y ya ahorita se los voy a dar, y es el concepto de inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa? Pasa con la inmunidad de rebaño y es que si usted tiene un montón de población que no tiene anticuerpos es porque tiene un montón de población susceptible para infectarse todavía. Al ser susceptible para infectarse, si hay mucha población susceptible para infectarse, llega un susceptible, se le pega el virus y posteriormente va a poder pegárselo a los otros. No obstante, y así seguir extendiendo la epidemia. No obstante, si usted tiene muchas personas con anticuerpos, y supongamos que estamos 5 en un salón, y 3 de ellos ya les dio COVID-19, y yo llegué y soy positiva, solamente se lo voy a poder contagiar a las 2 personas que eran susceptibles. Y ya esas personas, si seguimos en el mismo salón, a su vez ya no van a poder seguir pasando la infección. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. O sea, a medida que la gente se vuelve resistente a la infección, pues no va a encontrar el virus cómo pasarse a infectar otras personas. Entonces, es digamos como la meta que tenemos que llegar para poder que ya no hayan un gran número de casos nuevos y la pandemia baje. ¿Qué pasa? En el caso de este virus se ha estimado, pero para las cepas originales se había estimado, y así partió el plan de vacunación colombiana, que para poder que la transmisión empiece a disminuir y para poder que la pandemia baje y no haya tanto número de casos, se estima que el 70% de la población colombiana debe de tener anticuerpos para el virus. ¿Eso cómo lo calculan? Eso lo calculan con modelos matemáticos dependiendo de qué tan infeccioso es el virus. En el caso inicial se estimó que con el SARS-CoV-2, el original inicialmente, con SARS-CoV-2, si el 70% de la población era inmune, pues digamos que ya empezaban a bajar en gran proporción los casos nuevos y ya digamos que se había resuelto en gran medida el problema. No obstante, pues si podemos ver estos datos, por lo menos para octubre del 2020, esos datos no se habían logrado en las principales ciudades del país. Incluso Montería se había hecho un estudio donde ellos encontraron una seroprevalencia alta y realmente Montería tuvo un problema enorme en la primera ola, pero ellos no empezaron a tener siguientes picos de epidémicos, a diferencia de nosotros. También, entonces, pues yo estuve porque ya realmente por cuestiones de tiempo, pues no estoy directamente participando. Estuve participando en un proyecto en el que está realizando la Universidad de Antioquia para caracterizar la respuesta inmune y adaptativa contra el virus SARS-CoV-2 en pacientes que además tuvieran diferentes espectros de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hasta el momento aún no se sabe, porque algunos pacientes que se infectan son asintomáticos, algunos generan una enfermedad pero no complicada, algunos se van a una neumonía grave y algunos efectivamente van a tener un choque séptico y requieren ser internados a las unidades de cuidados intensivos. A pesar de que la edad
y las comorbilidades nos indican como, ay, bueno, si yo tengo menos de 30 años, posiblemente me esté, supongamos, en este rango. Pero resulta y sucede que eso no explica el 100% de los casos. O sea, hay un montón de gente que tiene 60 años y es asintomática, como hay otro montón de gente que tiene 30 años y requiere internarse a una unidad de cuidados intensivos. Aún no se conoce muy bien cuáles son las diferencias que existen entre esos individuos para poder decir si se iba en el espectro de los asintomáticos o requería estar internado en una unidad de cuidados intensivos. Por eso se realizó este estudio. Entonces, en este estudio se reclutaron más o menos 30 pacientes por grupos y se hacían tomas en diferentes días para evaluar las frecuencias de las poblaciones o de las poblaciones celulares de respuesta inmune, esa actividad de los linfocitos que se encargan de matar células infectadas, que son los linfocitos citotóxicos, y la producción de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes. Entonces, aquí les quiero explicar o ya como concertarnos un poco en qué es la inmunidad de rebaño. Entonces, la inmunidad de rebaño es esa situación en la que suficientes individuos de la población van a adquirir inmunidad, en este caso van a tener anticuerpos, ya sea porque o tuvieron la enfermedad o porque se vacunaron, y a medida de que esos números de individuos inmunes aumenten, va a disminuir la probabilidad de contacto entre uno susceptible y uno infectado. Por lo tanto, el resultado es que se bloquea la transmisión y la enfermedad empieza a desaparecer de una población determinada. Como les decía, inicialmente para el COVID-19 se estableció que ese valor de individuos inmunes para que hubiera una buena inmunidad de rebaño era alrededor del 70%, y así se diseñó el plan de vacunación en Colombia. No obstante, aún no se conoce con las nuevas variantes que están circulando si efectivamente todavía con un valor del 70% de inmunidad podamos disminuir considerablemente el contagio o requeramos tener más individuos inmunes debido a que las nuevas cepas, pues, especialmente la de Brasil y Reino Unido, se han observado ser mucho más infecciosas. Entonces, ¿qué es una vacuna y cómo se originaron? Entonces, como ya les había mencionado, una vacuna va a estar enfocada en hacer esa exposición primaria al sistema inmune para que ya posteriormente, cuando el sistema inmune se infecte, diga, yo a usted ya lo conozco y tengo un montón de células y anticuerpos para reaccionar contra usted. Entonces voy a reaccionar súper rápido y voy a producir más células y más anticuerpos. Entonces, una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, generalmente estimulando la producción de anticuerpos. Las vacunas existen con nosotros hace muchísimo tiempo. La persona, digamos, que las descubrió fue Edward Jenner en 1796, que inicialmente diseñó la vacuna para la viruela, que realmente la vacuna para la viruela pues fue basada en un procedimiento que existía desde la antigua China, porque la viruela llevaba mucho tiempo con la población humana, en la cual pues cogían costricas de las lesiones de una persona infectada y se las ponían a una persona que no había sido infectado. Algunos infectaban y otros quedaban inmunes frente a la enfermedad. Edward Jenner, pues entonces estableció una estrategia mucho más segura. Él no cogió las costras de la viruela humana, de personas humanas infectadas, sino que observó que había viruela asociada a bovinos y cogió esas costras y hizo el mismo procedimiento, y gracias a esa vacuna que ya era mucho, o ese procedimiento que ya era mucho más seguro, y aunque tardó casi un siglo, para 1980, la OMS anunció la erradicación completa de la viruela del mundo. Y actualmente, o las personas que nacimos después de 1980, ni siquiera necesitamos vacuna para la viruela ni la tenemos, porque prácticamente todo su ciclo de transmisión desapareció completamente, porque este era un virus que solamente infectaba humanos. Y cuando ya casi que toda la proporción o gran proporción de esos humanos eran
resistentes porque ya estaban vacunados, entonces ya el virus no podía hacer su ciclo infeccioso y después de un tiempo se decidió que las personas que nacieron después de 1980 no tenemos la vacuna contra la viruela. Es un virus fue bastante letal, o sea, para el siglo XX, como yo les decía, y eso de lo que se pudo estimar, porque realmente es un virus que está desde la antigüedad con nosotros, pero para el siglo XX se habían sumado más o menos unas 300 millones de muertes gracias al virus de la viruela. Entonces, resulta y sucede que ese descubrimiento de Jenner, que fue un poco de observación y accidental, pues generó el desarrollo de lo que se llamaban las primeras vacunas. Y se diseñaron adicionalmente a partir de ese conocimiento y el poder entender estas cómo funcionaban, pues han diseñado diferentes tipos de vacunas. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, que uno utiliza el mismo germen infeccioso o el mismo microorganismo y hace una versión muerta del mismo. En el caso de los virus, uno dice, no, pues que no hay virus ni vivos ni muertos, pero usted los virus sí los puede inactivar, ¿cierto? Lo que yo les decía, o sea, por ejemplo, este virus, usted se lava las manitos con jabón y tan, el virus queda inactivado y ya por eso es que recomiendan tanto lavarse las manos. Entonces, supongamos que un tipo de esas vacunas son las vacunas inactivadas y es una versión muerta del germen, o sea, ya sea porque es una bacteria y es bacteria muerta o porque es un virus y se hace un procedimiento para inactivarlo, para que él no pueda entrar a la célula y por consecuente no pueda hacer su ciclo infeccioso. Esta es, por ejemplo, la estrategia que se conoce exitosamente para la vacuna de hepatitis A y de la polio. También están las atenuadas, que es como la que descubrió Jenner, que realmente Jenner en ningún momento, resulta y sucede que en esas costricas de bovinos habían virus, pero era diferente el virus bovino al virus humano, pero fue tan de buenas que realmente eran virus muy relacionados. Entonces lo que ocurría es que la inmunidad generada para el virus bovino protegía cuando uno se infectaba con el virus humano. Entonces las vacunas atenuadas es una forma debilitada o atenuada del germen que causa la enfermedad. Y ese es el caso de la vacuna de la viruela, de la fiebre amarilla y de la varicela. Debido a que, y ahorita podemos, digamos que los medios han hecho que nos alarmemos mucho con cosas que siempre nos han acompañado en la vida, y es que los efectos secundarios de las vacunas, chicos, toda la vida han existido, pues eso no es nuevo y eso no solamente es sobre la vacuna de COVID, es algo que ha existido siempre y no solamente los efectos secundarios, también digamos que algunos riesgos o problemas en su producción han existido siempre con todas las vacunas. No obstante, pues en la época en que no existían las vacunas, pues los humanos, la esperanza de vida no llegaba ni a los 30, a los 40 años, o sea, la gente se moría a los 35. Entonces, realmente, el desarrollo de las vacunas ha hecho que la esperanza de vida y la calidad de vida aumentara considerablemente. Pero sí, el hecho de que hayan problemas, pues se ha ido buscando estrategias para cada vez diseñar vacunas que sean mucho más seguras. Una de ellas es el uso de proteínas recombinantes. Entonces, es producir una proteína en otra célula, en otro organismo completamente diferente, una proteína del virus, y coger solamente esa proteína e inyectarla. Y ese es el caso, por ejemplo, de la vacuna frente a hepatitis B. Normalmente estas vacunas que son con proteínas recombinantes pues requieren muchas más dosis que las anteriores dos vacunas, pero son mucho más seguras. ¿Qué problema hay con estas vacunas con proteínas recombinantes? Uno de los problemas es que muchas veces cuando producimos una vacuna en una célula que no es la que se dice, o una proteína en una célula en la que realmente no era la ideal para producir esa proteína, muchas veces la proteína nos sale chueca, o sea, nos sale como rarita. Y ese rarito no nos permite que la vacuna funcione bien. Entonces, de ahí han salido otras estrategias y es utilizar ácidos nucleicos, que son los que tienen esa información para codificar una proteína, meterlos o ingresarlos en la célula a la cual realmente se produciría la proteína, en este caso, bueno, o en células eucariotas del individuo donde se produce la proteína, y posteriormente ahí se va a producir la proteína, ese material genético se va a degradar
y ahí vamos a quedar vacunados. Y esa es la estrategia, ahorita se los muestro mejor con una gráfica, de las vacunas para coronavirus, en el caso de la de AstraZeneca y Janssen, que es, digamos, las más polémicas actualmente, y las de Moderna y Pfizer. ¿Qué pasa entonces? Entonces, esas utilizan dos estrategias diferentes para ingresar los ácidos nucleicos. La de AstraZeneca y Janssen lo que hace es que esos ácidos nucleicos que van a codificar, en este caso para la proteína Spike del coronavirus que les había dicho, que era la encargada de entrar el virus a la célula, por consecuente, si yo hago anticuerpos para esa proteína, bloqueo esa entrada, entonces el virus me queda neutralizado. Entonces, lo que funciona con la de COVID AstraZeneca es que lo que se hace es que la estructura de un virus, que es un adenovirus, que no es un virus patógeno, se modifica y se hace incompleto y se le adiciona el gen que codifica para la proteína S. Se inyecta ese adenovirus, él ingresa ese material genético a la célula, se induce la expresión de la proteína S y posteriormente entonces el sistema inmune va a empezar a conocer esa proteína, va a empezar a reaccionar y a generar los mecanismos que antes les mencioné, los anticuerpos y las células. Y otra estrategia es utilizar una vesícula lipídica, porque la célula es mucho más fácil entrar cosas a la célula si están recubiertas en lípidos, porque la membrana celular es lipídica, entonces le va a gustar que le lleguen cosas recubiertas en lípidos por pura afinidad. Entonces es utilizar una vesícula lipídica y adicionar dentro de esa vesícula lipídica una cadena de DNA o de RNA que tenga la información para codificar para la proteína. Realmente, si adicionamos una cadena de DNA con un vector que se pueda insertar a la célula, ahí sí estaríamos modificando posiblemente, en algunos casos, pues el material genético de esa célula. Como eso no está permitido, entonces la estrategia de estas vacunas es usar material genético de RNA, entonces ingresa el RNA, entra a la célula, se produce la proteína y pum, posteriormente desaparece completamente ese RNA, no hubo ni terapia génica ni no hubo manipulación genética de la célula, no se cambió el genoma de la célula, pero sí se produjo la proteína y posteriormente se va a activar ese sistema inmune para que se produzca la inmunidad. Cuando el cuento o la pandemia existió, pues digamos que todas esas estrategias que yo les expliqué se empezaron a probar para el desarrollo de vacunas de SARS-CoV-2, pero el desarrollo de vacunas es normalmente un proceso largo, entonces hay que mirar si realmente primero en animales, si es efectivo o no, y posteriormente ir escalando en las estrategias experimentales. Entonces, entre las vacunas que se ensayaron, por ejemplo, fueron las inactivadas o de virus atenuado, usando vectores virales como las de AstraZeneca y Janssen, digamos que fue una de las mayores proporciones, basadas en ácidos nucleicos, en RNA y DNA, como la de Moderna y la de Pfizer, basadas en proteínas, fueron las que más se ensayaron, ¿cierto? Para evitar, pues, interactuar con ácidos nucleicos, pero como les decía, estas muchas veces no funcionan tan bien y demás. No obstante, con las que nos quedamos fueron con la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Y pues también está la de Sputnik, que yo no la adicioné a esta presentación porque Colombia no adquirió dichas vacunas. Entonces, explicándoles un poco mejor la de Pfizer. Entonces, la de Pfizer y la Moderna que funcionan igual. Son moléculas de RNA que codifican la información para que dentro de la célula se produzca la proteína Spike y están ingresadas en una envoltura lipídica. Cuando está el proceso de inyección, esa envoltura lipídica, entonces esas partículas de RNA y lípidos van a interactuar con la célula, van a entrar a la célula esos RNAs y posteriormente dentro de la célula se va a producir la proteína Spike y como se va a producir la proteína Spike dentro de la célula, el sistema inmune o células del sistema inmune la van a reconocer y van a inducir esa respuesta inmune. Pero ese RNA, después de que se produzcan esas proteínas, va a desaparecer y va a ser degradado. Incluso el RNA es una molécula supremamente inestable.
Tan inestable es que por el problema de estas vacunas es que requirió que en los diferentes lugares se adquirieran ultracongeladores para poder almacenar las vacunas, lo que no era de común uso en los hospitales. Están entonces las vacunas utilizando vectores virales. Entonces aquí se utiliza el vector viral, o digamos como el pedacito de virus que se utilizó para ingresar el gen de SARS-CoV-2, el gen S, fue el adenovirus 5, que pues, a nosotros no nos produce nada, además es un vector viral, es un virus que se deja modificar genéticamente fácilmente, y digamos que era muy, muy estudiado, entonces el sistema ya estaba creado. Entonces lo que se hace es que se tiene un genoma incompleto para ese adenovirus, se tiene la cápside de dicho adenovirus, o sea, la partícula viral para poder entrar a la célula, y posteriormente ahí está ingresado el gen que codifica para dicha proteína, se inyecta a la célula, pues inyecta el individuo. Este adenovirus va a emular como si tuviéramos una infección por adenovirus, pero pues eso es una infección, o sea, no quiere decir que no nos infecte, pues que no entre a la célula, sino que no nos enferma. Las partículas van a entrar a la célula, cuando entran a la célula, ese DNA se va a liberar, pero va a estar liberado en el citoplasma, se va a liberar y posteriormente se va a producir la proteína S y una respuesta inmune frente a la infección. Hay otra estrategia que es mucho más tradicional y es la de Sinovac. La de Sinovac utilizó la estrategia de virus inactivado, no virus atenuado, sino virus muerto, o sea, virus completamente inerte, ¿cierto? Entonces lo que hicieron en la estrategia de Sinovac, que es una estrategia mucho más tradicional y fue las que empezaron a hacer en China, ellos pues cultivaron el virus, lo inactivaron, dañaron las partículas virales, eso lo inactivan con formaldehído, pero en muy baja proporción, y posteriormente, entonces, inyectan ese material para ver la formación o la generación del sistema inmune, y posteriormente, que ese sistema inmune pues, nos genere la protección. Entonces, resulta y sucede que también, digamos que con este tipo de situación en la que vivimos, ha sido también no solamente el boom para los que producen vacunas, sino también el boom de la comunicación para los que están en contra de las vacunas. ¿Qué dicen los que están en contra de las vacunas? No, dicen que tienen muchos ingredientes tóxicos y que por eso generan problema y autismo. Pues el estudio que comprueba la generación de autismo de la vacuna de la influenza, se dieron cuenta que el investigador había dicho mentiras y fue un estudio que fue eliminado de la revista hace ya un gran tiempo. Resulta y sucede que para poder que el sistema inmune funcione y genere y se active, pues requerimos que se inflame un poquito o requerimos sentir un poquito de malestar. ¿Por qué? Entonces una de las vacunas normalmente va a tener la molécula que queremos a la que se produzcan anticuerpos o células específicas, pero va a tener unas moléculas que son de carácter inflamatorio para que se produzcan sustancias que me favorezca la producción de anticuerpos y de células de memoria. Y esas sustancias se llaman adyuvantes. Normalmente para los humanos son sales de aluminio, las cuales indisponen. Y la mayoría de causas de indisposición por una vacuna normalmente es por el suministro de adyuvantes. ¿Por qué? Porque la indisposición, o sea, sentir fiebre, malestar general y todo eso se da cuando el sistema inmune se activa. Y nosotros sentimos fiebre, malestar general y demás, porque el sistema inmune está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poner a trabajar ese sistema inmune para poder producir esa memoria inmunológica. Entonces, pues requerimos adicionar este tipo de sustancias. ¿Qué otras cosas también tienen las vacunas? Algunas pues tienen antibióticos para, en el caso de las que son producidas en cultivo celular, como la de Sinovac, para prevenir la contaminación por bacterias. Algunas tienen estabilizantes como azúcares y gelatinas, preservativos pues, para evitar la contaminación por hongos y demás, porque esto es algo que va inyectado. O sea, si estuviera contaminado por otros microorganismos, ahí sí nos podría generar algunos problemas. Y en el caso de las vacunas inactivadas, por ejemplo, como la de Sinovac, como para poder inactivar el virus, se requiere
adicionar un poquitico, o el ingrediente estrella para inactivar el virus es el formaldehído. Y ahí es donde muchas veces hacen el escándalo, y es que las vacunas tienen formol, y entonces nos vamos a morir. No, la proporción que tienen de este ingrediente es completamente niveles traza, y pues no nos genera ningún problema. Pues tan importantes, y a pesar de que nos generan efectos secundarios muchas veces cuando no las ponemos, pues realmente las vacunas, como les decía desde el principio, pues han sido una de las estrategias más exitosas que ha tenido los desarrollos de la medicina para prolongar nuestra existencia. Todas estas enfermedades, aquí tenemos como los esquemas de vacunación comunes en el mundo, el de nosotros es relativamente similar al de Estados Unidos, donde pues como vacunas obligatorias, donde encontramos que realmente todas estas enfermedades sí ha disminuido su presentación gracias a los programas de vacunación. En el caso de la viruela, pues es una enfermedad que desapareció completamente, pero otra importante que todavía vacunamos es la poliomielitis. La poliomielitis no ha desaparecido completamente porque algunos países con problemas de orden público, como Pakistán y algunos países de Medio Oriente, todavía no tienen una buena cobertura de vacunación contra poliomielitis, pero digamos que es la otra enfermedad que se cree que podría, si todos los países tuvieran una buena cobertura de vacunación, ser completamente erradicada. Nosotros en Colombia no tenemos casos de poliomielitis hace muchísimos años. Y aquí, pues, realmente nuestro esquema es parecido al de Estados Unidos. Nosotros recibimos vacuna para difteria, para hepatitis A, para hepatitis B, para meningococo, para poliomielitis, sarampión, paperas, rubeola, influenza cada año, rotavirus, neumococo, varicela y demás. Y también para papilomavirus. ¿Qué pasa con los casos de COVID en Colombia y en el mundo? Bueno, lastimosamente no actualicé este dato, todavía lo tengo aquí como la del 12 de marzo, ahorita estamos viviendo, digamos que yo creo que la situación más crítica desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos teniendo unos aprox de 17.000 casos, 16.000 casos por día. Llegamos en enero a tener 20.000 casos por día, pero en enero nunca llegamos al récord de muertes que estamos teniendo en este momento. ¿Por qué puede ser? Aún no se sabe, como les digo, es un virus muy nuevo. ¿Qué pasa? Que a pesar de que hemos tenido 2 picos epidémicos y en estos momentos estamos en el tercero, seguramente seguimos presentando el número de casos porque todavía no hemos llegado a nuestra inmunidad de rebaño. Somos como 47 millones de habitantes. Solamente tenemos 3 millones, no, como 2.900.000 personas vacunadas, de las cuales solamente como 1.000.000 tienen hasta segunda dosis, y la inmunidad solamente se va a generar unos días posterior a la segunda dosis, o sea, más o menos 3 semanas posterior a la segunda dosis. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que solamente tiene una dosis de la vacuna, en estos momentos es completamente susceptible a enfermarse e infectarse y enfermarse. Entonces todavía tenemos una amplia proporción de población susceptible. Igual, por ejemplo, hasta la situación que se vivió hace algunas semanas en Chile, pues Chile tiene más o menos como 20 millones de personas. Había vacunado 6 millones de chilenos, sí, 6 millones de chilenos, pues que todavía no había alcanzado su inmunidad de rebaño. Por eso seguían acumulando casos y casos nuevos. Y lastimosamente, pues ahorita hay unas variantes que se han demostrado ser mucho más contagiosas. Al enfermar más gente al mismo tiempo, pues se satura más el sistema de salud, y todavía en el caso del Reino Unido hasta el momento se cree que es y que no aumenta su gravedad, pero de las otras tampoco se tiene una muy buena certeza si efectivamente esas variantes pueden o no ser más patógenas que la anterior. ¿Qué es lo que se presenta con el cuadro clínico frente a COVID? Entonces, esos son como los síntomas más comunes. Después de uno de los primeros estudios que hizo un seguimiento de gran número de pacientes en Wuhan, y donde pues empezó la epidemia, y se observa que pues la mayor proporción de pacientes que pues requieren consultar donde el médico porque están indispuestos son pacientes que desarrollan fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgia, disnea, expectoración, dolor en faringes, diarrea, náuseas, mareo, dolor de cabeza,
vómito y dolor abdominal. Incluso mucha gente, el síntoma que primero manifiesta es dolor abdominal. Y posteriormente, entonces, ¿qué pasa? Resulta y sucede que, pues, así digamos que puede ser una enfermedad en la que estamos en casa, pero lo grave de esta situación son las consecuencias graves que tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas de esas proporción de población, pues, van a desarrollar un estado que se llama, el 8.7, por ejemplo, por ciento de esos pacientes desarrollaron una cosa que se llama estado de choque, y es que tienen una hipotensión incontrolada que genera que los órganos no se irriguen bien y posteriormente puedan tener falla de cualquiera de esos órganos. O sea, se le puede usted dañar el riñón, se le puede dañar el páncreas, se le puede dañar, tener un daño cerebral, cualquiera de ellos. Muchos de los pacientes, cuando tenían la infección, quedaban con daño cardíaco, muchos quedaban con arritmias, 16.7%. Muchos de ellos, después de resolver la infección, continuaban con dificultad respiratoria por algunos meses y también gran proporción con daño renal. Incluso muchos individuos que salen del hospital pues requieren diálisis cuando nunca habían tenido que requerir diálisis. Y otro factor que se está viendo importante es que muchas personas salen del hospital siendo diabéticas por daño en el páncreas. Entonces, pues algo que solamente se empezó a describir hace más o menos 2 meses para acá es como, bueno, no solamente está grave que hayan muchas muertes, no, es que también hay un montón de secuelas que le pueden quedar a uno. Es que la secuela solamente es uno va a unidades de cuidados intensivos y está muy, muy mal. No, hay gente que queda con secuelas con COVID leves desde la casa. Las secuelas más comunes son inflamación en el músculo cardíaco, lesiones renales, problemas, por ejemplo, las neurológicas, problemas en el gusto y el olfato. Hay gente que le dura más de un mes, que queda con problemas para dormir, dificultad para concentrarse, ha sido súper reportado posterior a la infección con COVID, incluso problemas de memoria. Entonces hay mucha gente que dice, no, literal, o sea, es que después de que me dio COVID ya no rindo en mi trabajo, no rindo en la universidad, no soy capaz de estudiar. Y así pueden durar más o menos unos 2 o 3 meses. Anomalías en la función pulmonar, hay veces que quedan sarpullidos, pérdidas del cabello y pues obviamente por causas del encierro, de no poder ver a los familiares, de estar preocupado porque uno no sabe en qué momento va a empezar a tener una falla respiratoria, entonces pues quedan algunas secuelas psiquiátricas como depresión, ansiedad, cambios de humor y demás. Entonces, resulta y sucede que, pues, entre todo este panorama que ha sido tan desalentador, está el panorama de, bueno, entonces lo mejor es vacunarse. Pero esas vacunas salieron en un año. ¿Será que son muy riesgosas? ¿Qué es costo-beneficio mejor? Porque aquí digamos que no podemos asegurar que las vacunas sean cero riesgo, pero costo-beneficio es más riesgoso que le dé a uno COVID. Y a mayor edad, pues es mucho más riesgoso que le dé a uno COVID. ¿Por qué? ¿O cómo funciona o cómo se evalúa el desarrollo de una vacuna? Entonces, normalmente, pues las vacunas se hacen unos estudios que llaman estudios preclínicos, donde se hacen conocimientos previos de cuáles son las proteínas que pueden participar en activar el sistema inmune y demás, pero en el caso del COVID-19, pues toda esta fase preclínica, que para muchos microorganismos puede durar entre unos 18 y 30 meses, pues la ventaja es que se requirió o se tenían los conocimientos previos de la epidemia para SARS, porque para SARS se ensayó empezar a producir vacunas porque pensaron que iba a ser mucho más grave, pero de un momento a otro se autocontuvo, desaparecieron, empezaron a disminuir los casos hasta que llegó un punto en que no habían casos nuevos. Y ese estado preclínico o ese conocimiento se tenía gracias a los estudios realizados para la epidemia para SARS. Posteriormente se inician lo que son los ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos hay de 3 tipos. Ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Y posteriormente a los ensayos clínicos fase 3 es donde se da el proceso de aprobación para que se haga la manufactura y la venta de la vacuna. Entonces, en la fase 1 normalmente se cogen pocos individuos, pocos voluntarios,
docenas de voluntarios y se evalúa el comportamiento de la vacuna durante varios meses. En este caso, pues no se esperó 30 meses como es lo tradicional, sino que a los 6 meses, pues si no les pasó nada a esos de fase 1 y observaron que producían anticuerpos, dijimos, no, esta vaina pues no está produciendo nada raro, la gente produjo anticuerpos, vamos a hacer un estudio con una mayor proporción de pacientes y se recurren a los estudios de fase 2, donde también se adicionan cientos de pacientes y se hace un seguimiento por varios meses, normalmente 32 meses, pero pues con la premura de sacar una vacuna rápidamente, porque había un montón de gente muriéndose, entonces fueron ensayos que se hicieron durante 6 meses. Ah, bueno, no, efectivamente se produjeron anticuerpos, la gente no se está muriendo, hay algunos efectos secundarios que se empiezan ya a reportar, como, ay, bueno, las vacunas generan ese día malestar general, fiebre, dolor de cabeza, y listo, pues, pasamos a los estudios de fase 3. Los estudios en fase 3 inmediatamente comenzaron y estos estudios normalmente son largos, ¿cierto? También por 30 meses, pero se pueden empezar a hacer unos reportes previos. Entonces, para no esperar a los llevar más o menos unos 2, 4, 5 meses en los estudios de fase 3, se dijo, no, listo, ¿sabe qué? O sea, fue seguro en cientos de individuos, empieces a producir la vacuna que los estudios de fase 3 van bien, las personas no han tenido efectos críticos y demás. La única que mostró tener efectos críticos en fase 3 fue la que suspendió sus estudios en fase 3, bueno, 2 suspendieron su estudio en fase 3, pero mientras se verificaba que no, que fue la de Moderna por reacciones alérgicas y la de AstraZeneca cuando hubo un individuo que se murió, pero luego descubrieron que pues la muerte no era relacionada a la vacuna, porque, a ver, ¿qué pasa? O sea, yo vacuno miles de personas, pero yo cómo voy a garantizar que esas miles de personas no les va a pasar nada por otra cosa. Y es lo que está pasando ahorita. Yo no estoy diciendo que la vacuna no está asociada a los efectos trombóticos, posiblemente sí, con el caso de la AstraZeneca, pero es que se han vacunado 35 millones de personas en el mundo con esa vacuna y los efectos trombóticos han sido como en 10 personas. O sea, la proporción. Y más o menos esa es la incidencia normal de eventos trombóticos en el mundo. O sea, el riesgo realmente de eventos trombóticos es menor con la vacunación que lo que tiene tomar anticonceptivos orales, que me imagino que todas las niñas de aquí saben que lo que son anticonceptivos orales y las pastillas, pues tienen una alta proporción de riesgos trombóticos. No obstante, si yo tengo 20 años, no sé, 18, 17, pues eso ya depende de cada cual, pero entonces está el costo-beneficio, ¿no? O a quedar el embarazo, el riesgo trombótico. Y en las mujeres jóvenes, pues no hay tanto riesgo trombótico. A medida que uno aumenta la edad, pues uno ya tiene que empezar a cambiar y a buscar otras estrategias para planificar que sean de pronto un poco más seguras para ese tipo de eventos que pueden ocurrir. Pero digamos que todo es un costo-beneficio. Entonces, los ensayos en fase 3 adicionalmente son ensayos que se buscan hacer en diversas poblaciones, pero pues es muy difícil hacerlos en todo el mundo, ¿no? Entonces usted elige algunos países porque también la eficiencia de los productos pues va a depender del contexto genético y racial de las poblaciones, o sea, no es lo mismo cómo funciona algo en la población latina a cómo puede funcionar algo en la población japonesa, por ejemplo, o sea, el background genético es completamente diferente. Entonces, en esos estudios, eso es lo que se busca con un ensayo en fase 3, poder evaluar cómo se comporta el producto en poblaciones con diferentes componentes genéticos. E igual se tiene un grupo control que va a recibir el tratamiento estándar originalmente, pero en este caso, como era una enfermedad nueva, no había tratamiento estándar, entonces estas personas recibían un placebo. Un placebo es una sustancia que carece de toda acción curativa, pero produce un efecto terapéutico porque el individuo, digamos que piensa que o está convencido que está tomando un medicamento y hay como cierto efecto. Y el grupo estudio recibe el tratamiento nuevo, que es el que se está probando. Y se compara el grupo estudio con el grupo control para ver si realmente los que tienen el tratamiento pues les funciona mucho mejor comparados con los que tuvieron, en este caso, el placebo, porque no había otra cosa más que ponerles. Entonces, pues realmente esos estudios, como yo les digo, o sea, todos, de ese cuento de que esas vacunas no están investigadas, no. Todos los estudios y todos los reportes
a los meses de haber salido los ensayos de fase 3 empezaron a ser publicados y fueron publicados en la revista New England, que es el top donde se publican y donde se revisan las características de que estos estudios sean serios, para poder decidir efectivamente, sí, o sea, los ensayos o las investigaciones con las que se evaluaron estas vacunas cumplían todos los estándares que se requieren para evaluar un medicamento y todos esos salieron publicados ahí con muy buenos resultados. Entonces, pues Colombia en su plan de vacunación actual, pues resulta y sucede que es muy difícil poder adquirir toda una misma farmacéutica porque la primera que liberó la vacuna fue Pfizer y obviamente muchos países lo que hicieron, o muchos países ricos lo que hicieron fue patrocinar la investigación. Colombia, pues fuera que somos un país pobre y así no estamos en la lista de los de bajos ingresos en el mundo, pero pues realmente somos un país pobre con una inflación horrible. Entonces, pues realmente Colombia, además por decreto, el Estado colombiano no puede proceder a comprar derechos de una investigación o de un producto que no está con las normas de INVIMA y demás que tiene nuestro país. Entonces ellos no podían decir, no, ¿sabes qué, Pfizer? Yo te doy crédito para investigación y tú me das vacunas y te funciona. No. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. No, mira, ¿sabes qué, Pfizer? Yo te doy billete para la investigación, si esa vaina funciona, vos me garantizas tantas dosis, AstraZeneca y Moderna. Y llegó a Estados Unidos casi que a gastarse toda la oferta de vacunas del mundo, un montón de la oferta de vacunas del mundo, porque ellos le dieron plata a todas. Entonces tienen dosis de todas, de la mayoría, ¿cierto? Entonces tienen dosis de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, y tienen dosis para vacunar toda su población y hasta más, o sea, ellos tienen vacunas de sobra. Como ellos sabían que se le comprometieron vacunas de sobra y muchos países ricos hicieron eso, pues claro, los países jodidos, pues entonces estamos esperando que las empresas produzcan vacunas para poder que nos lleguen las respectivas dosis. Es, digamos, como el proceso o la inequidad que ha existido con este sistema que ha sido bastante criticado. Entonces, pues Colombia adquirió 10 millones de dosis, tanto de Pfizer, Moderna y AstraZeneca para 5 millones de personas. De Janssen es la única vacuna que solo requiere una dosis, 9 millones de dosis. Y de Sinovac, 2.5 millones de dosis para 1.250 personas. 1.250.000 personas. Entonces, en el caso de la de Pfizer y Moderna, son vacunas que requieren 2 dosis. Colombia decidió poner la segunda dosis después de 50 días, cuando sí funciona, o sea, eso se demostró que funciona, que no pierde efectividad, pero lo ideal es que las segundas dosis hubieran sido puestas a los 21 o 28 días. Así no tendríamos tanta población susceptible en este momento. ¿Qué personas no deben de vacunarse con estas vacunas? Estas vacunas, en su ensayo en fase 3, se observaron, hay problemas con la gente que tiene reacciones de anafilaxia. Entonces, la gente que es súper alérgica, no se le recomienda ni la vacuna de Pfizer ni la de Moderna, y ya eso es pues algo que usted llega, le dice al médico y le dice, no, ¿sabes qué? Ni la de Pfizer ni la de Moderna son para vos, se ensaya con otra vacuna. Los efectos secundarios reportados eran dolor, enrojecimiento, hinchazón, cansancio, dolor de cabeza, muscular, fiebre y náuseas. Y estas vacunas fueron, digamos, las que más mostraron efectividad para prevenir los casos de COVID-19 confirmados en laboratorio. Es decir, como, hey, si yo tengo como síntomas, debo de tener COVID-19. O sea, no estamos hablando que contraer completamente la infección, porque eso es muy difícil además evaluarlo, porque vos no te la pasás haciendo pruebas a gente asintomática, ¿no? O sea, uno para irse a hacer una prueba de COVID o porque tiene síntomas o porque tuvo un contacto con alguien que se enteró que tenía síntomas, no porque cada 8 días vas a hacer prueba de COVID. Eso solamente lo hacen para la gente que está trabajando con el virus en los laboratorios de diagnóstico. Y eso que en los laboratorios de diagnóstico más juiciosos, no lo hacen en todos, en Colombia pues. Y la de Pfizer se observó un porcentaje, 95% de la prevención, también para casos confirmados en laboratorio, y en ambas observó pues que había 100% de protección para casos graves y muerte frente a COVID-19. Pero esos fueron los datos del ensayo clínico, ¿cierto? Al fin de cuentas, el ensayo clínico tú lo haces controlado, o sea, tú haces las 2 dosis en el tiempo que sos, estás siguiendo a la gente. Es muy diferente a lo que, un poco diferente, normalmente cuando es en la población real, suele disminuir esos porcentajes.
En el caso de la de Janssen, que es la de Johnson y Johnson, entonces también igual no se deben vacunar las personas alérgicas, pero al polisorbato, porque ese es el reservante que tiene esta vacuna, y hay gente que desarrolla o que ha tenido alergias al polisorbato. Son los mismos efectos locales y sistémicos, los efectos secundarios. Esta mostró un 66.3 para prevenir la enfermedad por COVID confirmada en laboratorio, pero la efectividad para efectos, enfermedad grave y muerte fue la misma, y adicionalmente esta tenía una ventaja, y es que ese 66.3% en esta vacuna era a los 15 días después de la primera dosis. Entonces, es una vacuna que la inmunidad, por lo menos para tener COVID grave, que es el que nos preocupa, el que va a los hospitales, el que genera unas mayores consecuencias post-COVID, pues la inmunidad se generaba mucho más rápido que las otras, o se genera mucho más rápido que las otras. La de AstraZeneca, pues también son 2 dosis, los mismos efectos secundarios. Normalmente en la AstraZeneca los efectos secundarios se presentan de 4 a 5 días después de la segunda dosis de vacunación. La efectividad fue mejor que la de Janssen, pues tiene 2 dosis. Recordemos que el sistema es muy parecido, 82.4 en la presentación de casos de COVID confirmados. Se observa una disminución del 67% de la transmisión en general del virus y una eficacia del 100% en hospitalización y casos graves, pero también requiere de 2 dosis para poder adquirir o tener dichos porcentajes de efectividad. Y la de Sinovac, entonces, también incluye 2 dosis, es la que en esta gráfica es parte del estudio de fase 2, donde se observa que realmente pues, la incidencia de efectos secundarios no es muy alta, o sea, solamente con el 30% presenta algún tipo de efecto secundario, es la que menos efectos secundarios genera, tiene una efectividad del 50.65 para todos los casos, pero del 83.70 para casos que requieren consultar a un del médico y para casos que requieren hospitalización graves y mortales del 100%. Entonces, ¿cómo ha sido esa estrategia de vacunación en Colombia? Pues yo aquí no me voy a detener porque realmente ha cambiado mucho. O sea, se diseñó para que fueran por citas en la IPS, pero pues eso ha hecho que la estrategia de vacunación haya sido tan lenta que pues se cambió a que realmente la gente vaya por tandas a sus respectivas IPS y pues van liberando los rangos de edades. Ojo con eso, igual el hecho de que la gente vaya por tandas, ya hay casos de gente que se ha contagiado, posiblemente se ha contagiado es el día que se va a vacunar. Porque el día que te vas a vacunar, vos no sos inmune contra el virus, entonces no puedes estar ni en el tumulto, ni en la fila apretujados, ni comiendo cosas dentro del hospital, ni demás, porque, o sea, vos vas a ser inmunes 2 o 3 semanas después de la segunda dosis, que es una vacuna de 2 dosis. Y eso ha pasado mucho y por eso, pues digamos que también es una de las razones por las cuales la cantidad de personas muertas y enfermas graves que tiene el país, pues es muy alta. Entonces, este es el esquema del plan de vacunación en Colombia. Hasta el momento estamos en etapa 2, donde la población de más o menos 60 a 79 años y trabajadores de la salud de segundo y tercera línea, es decir, gente que trabaja en diagnóstico, que no está en contacto directo con el paciente, y ahí es más o menos un rango de 7 millones de personas que deben de vacunar. No estamos ni llegando a las 3. Entonces, todavía, o sea, solamente llevamos el 1.600.000 de la etapa 1 y apenas como 1 millón y algo de la etapa 2, entonces realmente todavía nos falta muchísimo para llegar a la etapa 3, que es población de 16 a 59 años con comorbilidades, los profesores de preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media, no metieron a los profesores universitarios acá, todos están del pelo porque, pues, o sea, y listo, sí, puede que sea más difícil la educación virtual, para niños pequeños, pero pues, o sea, las universidades a este paso, pues tampoco, los profesores universitarios normalmente es gente con edades avanzadas, muchos de ellos, y aquí no fueron incluidos, algunos de ellos están discutiendo por ser incluidos por lo menos en la etapa 3, porque no estamos incluidos. La etapa 4, cuidadores y poblaciones de ocupación, como policías, militares, entre otros, y ya la etapa 5,
pues la población general que no tenga comorbilidades menor de 50, entre los 16 y los 59 años. Pues realmente la velocidad en la que va Colombia con la vacunación es muy lenta. Yo creo que para este año no se han terminado, o sea, si sigue así, para este año no se han terminado. Ni si, para este año no se habría ni terminado la fase 1 de la vacunación. O estaría solamente terminándose la fase 1, que es esta. Y resulta que algunos estudios, como yo les decía, o sea, los datos de efectividad son los estudios en fase 3. Normalmente en población general suelen disminuirse. Israel ha sido el país más exitoso en su sistema de vacunación porque ellos compraron un montón de vacunas de Pfizer desde el principio. Empezaron a evaluar, ellos tienen una población muy pequeña, son un país con altos ingresos y ellos empezaron a vacunar a la gente con la vacuna de Pfizer y observaron que efectivamente la proporción de casos empezó a disminuirse considerablemente, de casos nuevos, de gente sintomática, de gente hospitalizada y de gente con COVID severo, hasta el punto que ya anunciaron la semana siguiente que están restableciendo normalidad en que incluso salen a la calle sin tapabocas. Muchas gracias. Era hasta aquí todo. Voy a proceder a ver las preguntas. Caro, muchas gracias. Muy, muy claro todo. Yo creo que en medio de la presentación respondiste un montón de preguntas que todos teníamos acerca del virus, de las vacunas, de los procedimientos, de si es de tomar la decisión si vacunarnos o no vacunarnos. Muy, muy interesante y muy claro. Si alguien tiene preguntas, va a alzar la manito o va a hacerla. No hay preguntas, por aquí habían puesto, bueno, pero esto es para... Sí, para llenar el formulario. No, es que fue muy, muy claro, eso sí. Bueno, porque yo cuando la hice la nacional, eso mejor dicho, ya llegó un punto en que la presentación las puedo compartir, sí, claro, yo se las mando a Laura. Yo se las mando a Laura, no tengo ningún problema con compartirla. Igual vamos a compartir también el video. Listo. Bueno, no, entonces ya, Laura, me dices si no hay preguntas. No, parece que no. Muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Yo sé que ya tienes clases y los chicos también están en clases y parciales esta semana. Y la idea era que se ajustara pues a una hora, entonces creo que estamos cumpliendo. De nuevo, mil gracias por tu tiempo y por la explicación, porque realmente fue muy clara. Pues yo creo que los chicos que de pronto todavía no han visto microbiología o que no tenían conocimientos de esto, se van con una idea muy, muy clara del panorama de la vacunación y del virus. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Laura y Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Caro, que estés muy bien. Igual que estés muy bien. Bueno, chao. Gracias, chao. Chao, Tami, chao, Laura. Chao. Chao.